Queridos amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Como cada jueves, este es su programa de Foro Fusión, del programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, establecido con el afán de estrechar vínculos de amistad, de cultura, de comercio entre estos dos hermanos países. Pues hoy realmente nos sentimos muy halagados de tener una invitada de lujo, nuestra gran amiga Soledad Campos de Parry, directora de la Oficina Comercial de Perú en México, con quien conversaremos seguramente de temas muy interesantes y de mucho interés para todos aquellos emprendedores, industriales, comerciantes que estén interesados pues de buscar oportunidades de productos peruanos para importarlos hacia México. Ya tendremos la oportunidad de dialogar sobre qué mercados o qué tipo de productos son los que creemos que pudieran ser de interés para México. Entonces, y eso pues ayudará a que todos aquellos que tengan esa inquietud tengan un conocimiento más profundo del tema, ¿no? Ahondando en ello y aprovechando el comentario, les recordamos de nuestra cuarta misión comercial, que está programada para el 20 de octubre, en la cual se llevará a cabo en la ciudad de Lima. Como cada año, bueno, ya este sería, en realidad es el quinto año, pero el año pasado se calificó como no una misión, sino fue una delegación de la Zagarpa, que fue la que nos acompañó. Pero bueno, como misión comercial empresarial, digamos, esta será la cuarta misión, que como les comentaba, es para el mes de octubre. Están todos cordialmente invitados a que nos acompañen a esta misión. Es un evento de básicamente 3 días. Salimos el martes 20, llegamos por la noche a Lima. Por la mañana hay un encuentro con autoridades peruanas de las diferentes empresas, entidades que están relacionadas con el tema de comercio. Hay también presentaciones de casos de éxito de empresarios mexicanos o de empresas mexicanas que ya están posicionadas allá, y eso es muy interesante, compartir con ellos estas experiencias. Va a estar presente nuestra vicepresidenta de Perú allá, obviamente el embajador de México en Perú, en fin. También ese día hacemos algunas visitas a algunas entidades peruanas. Visitamos, en este año coincide con el evento de textil y del calzado. Hay un evento interesante ahí en Perú. Visitaremos la feria para que vean cómo es que se lleva a cabo un evento de esta naturaleza. Y el día jueves, bueno, el miércoles por la noche hay una cena, ¿no?, de bienvenida, y el día jueves es el one to one. Es el día más interesante para todos aquellos que nos acompañan, porque ahí podrán estrechar o conocer las contrapartes y establecer vínculos comerciales con ellos, o ir conociendo los negocios o las opciones que pudieran verse de una u otra parte. Y ese día hay una cena también, donde hay con música folclórica de allá, un poco que vean la cultura, la parte cultural de nuestro país. Y el día viernes es un evento de visita al Palacio de Gobierno, al Centro Histórico, por la tarde a algunos lugares de artesanías. Aquellos que quieran ir nuevamente al evento textil y de calzado podrán hacerlo, y en la noche es la cena de gala, en donde podremos interactuar con autoridades, empresarios, académicos allá de Perú. Y el sábado algunos podrán, si han así decidido, irse a otras ciudades como Cusco, o al Amazonas o algún otro lugar, y los que no, pues podrán regresarse ese día aquí al DF o a México. Bueno, pues los invitamos. No quisiera, ya que nos han recortado un poco el tiempo, parece que hubo algún problema técnico anterior, y me parece que el día de hoy el tema que nos toca es sumamente interesante, y además, como les decía, tenemos una invitada realmente de lujo, la cual
Estamos muy agradecidos, Soledad, a nombre de la Cámara te agradecemos que estés con nosotros esta tarde. Es un placer para nosotros recibirte aquí. Y bueno, nada más recordarles que en nuestra fanpage de Facebook, @forofusión, pueden enviarnos todos sus comentarios, críticas, recomendaciones. Todas son bienvenidas en aras de ir perfeccionando pues este programa para ustedes. Soledad, qué grata invitación y que hayas podido aceptarla. Estamos muy contentos, muy gratamente entusiasmados por los últimos eventos que nos has acompañado, inclusive el desayuno que hubo hace unas semanas atrás, donde pues fue precisamente para invitar a todos los empresarios. Hay mucho entusiasmo de los empresarios de ir hacia Perú y viceversa. Hay muchos peruanos también, como seguramente hoy nos vas a comentar, que están también ya con un interés mucho más intenso que en otros años, ¿no? de conocer, de estar aquí y de ver esas oportunidades que seguramente estamos convencidos que México ofrece. Sabemos que la balanza comercial hoy en día pues, es todavía tanto desfavorable, digamos muy a favor de México. Hay 14.000 millones de inversión de México en Perú. Aquí todavía no llegamos a esos números, pero esperemos en algún momento de estar muy cercanos. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cuál es tu impresión respecto a ello y qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, en primer lugar, César, quiero agradecer la invitación de parte tuya, de parte de la Cámara Mexicano-Peruana, elogiar esta iniciativa que tiene la Cámara Mexicano-Peruana cuando a partir desde el Acuerdo de Integración Comercial del 2013 empezó este dinamismo entre Perú y México. La Cámara apostó por esa buena relación y han acompañado este crecimiento de las buenas relaciones comerciales, y hoy en día más aún con la voluntad política de los gobernantes de ambos países. Esa constancia ha permitido un dinamismo en el intercambio comercial, en la cual yo creo que México se ha beneficiado y también Perú se ha beneficiado. México, aún para nosotros los peruanos y los empresarios peruanos, no se ha visto como una plaza muy importante. Más se enfocan cuando hablamos de América del Norte hacia Estados Unidos. Cuando parte del punto central hacia Estados Unidos es México. Y por otro lado, cuando uno se quiere dirigir hacia Asia y en toda América del Sur, México aún no observa a Perú como una plaza bien interesante. Y ahora vamos a explicar cuáles son esas oportunidades que son bidireccionales y que se van a detonar aún más el próximo año con la Alianza del Pacífico. Entonces es parte de dar buenas noticias, porque yo creo que cada uno de nosotros esperamos buenas noticias y decimos sí, se han celebrado los acuerdos de libre comercio, pero ¿cómo ha venido dándose ese suceso? Aquí tenemos unas muestras en la cual México era nuestro socio comercial antes de la entrada en vigencia del acuerdo en el 2010, ocupaba la posición número 21. Hoy en día, el año pasado, hemos cerrado con que la posición de México en Perú es el puesto número 4. Luego se ha venido incrementando la balanza comercial a 2.600 millones de dólares. Si bien es superavitaria para México, ¿por qué lo es? Porque vemos en el aspecto de telecomunicaciones, en el aspecto de finanzas, las inversiones de México hacia Perú cada vez van creciendo. Contamos con 14.000 millones de parte de México y Perú ofrece oportunidades. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos nosotros como Oficina Comercial del Perú en México? Dada esta desgravación, que se va a hacer aún más intensa a partir del 2016 y que ustedes nos pueden seguir a través de Twitter, que es @Perú en México, y también la información que nosotros proveemos a la Cámara de cuáles van a ser esos aranceles desgravados, tenemos muchos sectores en los cuales nosotros ya venimos trabajando en encadenamientos productivos. Vamos a poner un ejemplo de lo que se ha dado recientemente entre esa cooperación entre Perú y México. Perú ocupa la 4ª posición a nivel de autopartes. Si bien realizan una importación bastante interesante, Perú es muy competitivo en el sector de autopartes. Hemos empezado con este primer encadenamiento en donde ya efectuamos un diagnóstico que está involucrado tanto PROMPERÚ, está la Sociedad Nacional de Industrias, y el diagnóstico ha sido muy favorable, en donde Perú podría estar en las posiciones de Tier 1 y Tier 2.
esto viene a ser un diagnóstico previo. ¿Ello qué significa? Que nosotros podemos insertarnos dentro de esta cadena productiva para ser proveedores frente a las transnacionales que se encuentran en México. Y aquí, ¿cuál es el beneficio siguiente? El beneficio viene para los mexicanos. ¿Por qué? Porque nuestros empresarios peruanos están buscando la internacionalización, que la van a hacer en el corto plazo. Buscamos representantes, buscamos distribuidores y sobre todo aquellos representantes en la cual podrán establecerse en un futuro muy cercano, a un plazo más inmediato, oficinas dentro de México. Eso es por una parte en lo que respecta a encadenamientos productivos respecto a autopartes. Luego vienen los accesorios. También se integra como parte de esto Colombia y Chile también como esa opción. Nosotros, sí, efectivamente, nosotros ahora hemos empezado dentro de Alianza Pacífico en los bloques regionales, y lo comento por mi experiencia tanto en Comunidad Andina como a nivel de CIECA en Centroamérica. Participar los 4 de una manera conjunta podría dilatar un poco el tiempo de resultados. Entonces hemos empezado a encontrar un aprovechamiento bidireccional, tanto para México como para Perú, e insertarnos en esta cadena específica, en este momento, Perú y México. Seguidamente que nosotros tenemos, Estados Unidos es nuestro principal exportador. Ustedes lo pueden observar, por ejemplo, si hablamos de superfoods. Y nos vamos a poner un ejemplo concreto, porque la audiencia seguro que está esperando cuál es el ejemplo concreto. La quinoa, o quinoa como se le conoce aquí. Si nosotros nos vamos por los anaqueles de los supermercados, vamos a encontrar que la quinoa, que es oriunda del Perú, y que nosotros somos los principales proveedores de Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, llega aquí a México a través de Estados Unidos y Canadá, como ustedes lo pueden ver en cada uno de los paquetes. ¿Quién es el perjudicado? El consumidor. Porque nosotros lo proveemos directamente, ya tenemos proveedores y distribuidores aquí en México, todavía estamos abriendo camino, por eso estuvimos presentes en Spartat este año, en los diferentes canales, y ahí estamos buscando expertos dentro de lo que viene a ser distribuidores y representantes. Porque son productos ganadores, primero por la desgravación arancelaria, luego la tendencia y la política que tiene México en relación a combatir los sobrepesos, y los superfoods, que es lo que le dan al ser humano un bienestar que te va a permitir detonar todos aquellos negocios, porque vas a contar con bienestar en salud y con una bioquímica altamente óptima. Entonces, esto es para poner un ejemplo muy concreto en lo que se está dando en el rubro de alimentos. Y ahí, si me permites, Soledad, y ahondando a lo que tú acabas de mencionar, el año pasado, o sea, el crecimiento de exportación de la quinoa hacia aquí fue del 433%. Sí. O sea, que es una muestra de 5 lo que veces más. tú estás comentando en este momento. Sí, ¿no? efectivamente. Y eso que no se ha logrado todavía colocar de manera directa, sino que todavía está viniendo, ¿no? Sí. Yo creo que cuando eso suceda, pues, esto va a ser exponencial. La última sorpresa que tuve, estaba en uno de los supermercados muy simpáticos como se encuentran en México, y veía la quinoa dentro de la sección para el free gluten que decía viene de Francia, ¿no? Hecho en Francia. Imagínense el alto costo. Y esto, no voy a mencionar una tienda departamental que es muy interesante en el área de textiles, y nos pasamos al sector de textiles. Cuando invitamos, porque eso es lo que hacemos como oficina comercial dentro de promoción, invitamos a los principales compradores para que tengan una experiencia en Perú. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en esta misión? Que tengan una experiencia en Perú. Y en esta tienda departamental estaban sorprendidos que podrían encontrar la proveeduría de alpaca, que ya se encuentra en las principales cadenas departamentales aquí en México, de la alpaca tanto para alpaca home, como tenemos alpaca, que es una fibra, para aquellos que no conocen, es una fibra muy similar al cashmere, con un precio por supuesto menor que el cashmere y con un alto rendimiento, mucha elegancia, y sobre todo que es muy útil y fácil para aquel que lo usa. Liviano y muy abrigador. Muy liviano y muy adaptable, y esto es por la propia facultad y facilidad de la fibra, debido al propio animal que se acostumbra a diferente altura, lo cual nos permite estar muy térmico cuando hace mucho frío y de una manera más liviana cuando la temperatura es normal. Entonces, para nuestra sorpresa nos decía esta tienda departamental igual, que estaba buscando la alpaca y la había encontrado en Francia. ¿Por qué? Porque en las mayores exposiciones y tendencias Perú participa en Francia, tenemos el mercado europeo, es uno de los principales mercados, también tanto Estados Unidos como Europa,
donde tenemos un buen posicionamiento, y ellos estaban buscando importar la alpaca para Alpaca Home y la habían encontrado en Francia. Entonces la sorpresa de ellos cuando fueron a Perú es que podían encontrar a los mismos proveedores con unos precios diferenciales y el beneficiado es el consumidor. Claro. Entonces, esto por mencionar un ejemplo, de igual manera, qué firmas grandes nosotros somos proveedores y que aún no es conocido aquí en México. La industria textil en México es bastante grande. Perú es una opción también para poder desarrollar tanto proveeduría de tela como maquila a su vez, y sobre todo en el aspecto también de diseñadores que podrían realizar un trabajo conjunto para determinados segmentos. Y dentro de esos segmentos contamos con otra de las telas que son buenísimas, que es el algodón Pima. Vamos a mencionar dos marcas que son bastante interesantes, como es Lacoste y como Armani, a quienes nosotros proveemos. Cuando alguien hace un comparativo de unas playeras, por ejemplo, de la primera marca que mencioné, indica esta como tiene una duración de 5 años, no se destiende y tiene una serie de facilidades para quien lo usa. Es decir, al no tener un contenido sintético, también le da bienestar al propio usuario de esta prenda. ¿Y esto a qué se debe? Es justamente a las propiedades que tiene el algodón Pima, que también es oriundo del país, que también estamos promocionando, pero al margen de ello, la flexibilidad con la que se cuenta de parte del exportador peruano es que se puede adaptar a los requerimientos justamente del empresariado y el consumidor mexicano. Entonces hay una serie de oportunidades y no está de más hablar de dos sectores que son bastante dinámicos, como son proveedores a la minería y también proveedores a la infraestructura. Y aquí estamos hablando de las oportunidades que tenemos también para el empresariado mexicano. Actualmente estamos ofreciendo una cartera y un portafolio de proyectos para todo el sector en infraestructura por 12.000 millones de dólares. Lo importante de lo que está ocurriendo hoy en Perú, al margen de este dinamismo dentro de los países de Latinoamérica, que nos están catalogando como el tigre americano, nos encontramos Perú entre ellos, igual que los otros países miembros de la Alianza del Pacífico. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos una seguridad jurídica y no hay ningún tipo de discriminación. Esto respecto a la nacionalidad. Y esto es muy importante mencionarlo porque se puede establecer el empresario mexicano en Perú, no necesitaría contar con un socio peruano, sin embargo esto es recomendable a nivel de negocios por aspectos culturales, por aspectos de conocimiento de la plaza del mercado, en la cual tiene la oportunidad de replicar todas estas grandes vías que hoy en día parte de nuestro déficit en Perú era la infraestructura. Como Perú viene trabajando en este crecimiento económico, esta se encuentra dentro de la lista en la cual toma en consideración qué es aquello que tenemos que desarrollar y justamente es el aspecto de infraestructura. Entonces tenemos una cartera de 12.000 millones de dólares en donde nosotros realizamos un acompañamiento 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas que desean invertir en el país, en infraestructura, en el proceso de licitaciones, que es un proceso muy transparente, es uno de los mejores en la región de Latinoamericana, por no decir la mejor, en cuanto a su propia legislación de asociación público-privado, tienen un acompañamiento desde la oficina comercial de Perú aquí en México, que nos hemos establecido desde el 1 de marzo del año pasado, hasta el acompañamiento en Perú. Nosotros los acompañamos, nos dirigimos para que puedan observar cómo es el proceso de licitaciones y que puedan participar de ello. Creo que es una cartera bastante importante, luego de las medidas que se dieron aquí en México, en donde con toda esa experiencia, con todo ese project finance que tienen las empresas de infraestructura, pueden mirar hacia Perú como otra opción dentro de los países de Latinoamérica, que les da una aproximación mucho más cercana. Entonces los resultados que nosotros esperamos entre Perú y México en este intercambio comercial, esperemos que sean aún más dinámicos que los años anteriores. Tenemos ahora dos oportunidades en el 2016 que no se pueden despreciar. Uno viene a ser la desgradación mayor con el Acuerdo de Integración Económica vigente desde el 2012 y luego la entrada en vigencia de la liberalización de parte del Acuerdo de Alianza del Pacífico del 92% de aranceles. Es decir, tenemos un movimiento tanto en turismo, tanto en capitales y a su vez como en la parte de comercio. Sí. Bueno, vamos a ir brevemente a un corte
y regresamos para también ahondar quizás en algunos, ya nos ha dado algunos ejemplos muy interesantes de mercados como la autoparte, sobre todo en un momento muy importante para México, en el cual hoy se están construyendo 4 plantas de marca mundial de automóviles, y yo creo que es una oportunidad de oro para este sector. Nos ha hablado muy bien sobre el tema del textil, que es, pues aquí el mercado mexicano se vio mermado en años anteriores por la competencia desleal china, que hubo muchísimos, ese sector tan fuerte que había en el sector textil, casi en su mayoría se movieron al sector de la construcción, y fueron pues los que todo ese dinero se fue, y es donde ha detonado la parte de la construcción, sobre todo la parte urbana, la de edificación, ¿no? Centros comerciales, todo el tema de almacenamiento a través de naves, en fin, todo ese tema que hemos vivido. Pero bueno, hay otros nichos también, hay otros mercados que seguramente Soledad nos va a comentar después de esta breve pausa. Y no se la pierdan, porque es una excelente oportunidad, sobre todo en el aspecto de coinversiones en agronegocios y de inversiones en este sector. Perfecto, estamos en un minuto de regreso con ustedes. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Queridos amigos, pues seguimos en su programa de Foro Fusión. Hoy, como les comentaba, con Soledad Campos, la directora representante de la Oficina de Comercio del Perú en México, pues con una actividad en poco tiempo que lleva acá muy intensa de buscar cómo demostrar las oportunidades de los productos peruanos que pueden ser muy importantes para el mercado mexicano, y sobre todo, como ella bien lo comenta, pues con un beneficio tangible para todos los consumidores, en general, ¿no? Hemos resumiendo un poquito el tema de autopartes, un mercado interesante, el tema textil, nos comentaba antes del corte y lo anunció de manera previa, que el tema de agroindustria, que me parece muy interesante, creo que es uno de los nichos que en Perú ha crecido de una manera importante y sobre todo con una calidad. Eso es muy interesante. Digo, el tema de alimentos, pues en general allá. ¿Qué nos puedes platicar de esa Gracias, parte? César. Ahora tenemos una novedad que es indispensable aprovecharla, diría yo. Es como los americanos dicen el must to do, must do, ¿no? Tienes que hacerlo. ¿En qué sentido? Hoy en día se está dando una oportunidad, y hablamos de la seguridad y el marco legal en Perú de negocios sin discriminación.
Y cuando yo me refería a sin discriminación, es decir, hoy un empresario mexicano puede comprar tierras agrícolas que se encuentran en la venta en Perú, en un parque agroindustrial con los mejores jugadores de Perú. Y cuando hablo de los mejores jugadores, hablo a nivel de negocios. Nosotros tenemos un posicionamiento a nivel mundial. El espárrago ocupamos el primer lugar a nivel mundial. Igual que con el banano orgánico, que ocupamos otra serie de posiciones, y así por mencionar una serie de posiciones a niveles internacionales. Todos ellos, hasta la siembra de azúcar y cítricos, los arándanos, que aquí igual se demandan mucho para otros mercados globales, los podrían encontrar en Perú. Entonces, el televidente se preguntará, ¿pero cuál es la inversión de irme hasta Perú? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La parte de estacionalidad. Hay estacionalidad donde no se puede producir ni en las diversas zonas geográficas de parte de México por el número de consumidores en México y porque proveen de México hacia Estados Unidos y América del Norte por el Telecam. Entonces ellos podrían aprovechar también de hacer lo que en la teoría de negocios se da en la realidad, diversificación del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Tener un punto en Perú que sea el hub, tanto para el continente asiático como para el continente europeo, y poder realizar esas exportaciones desde Perú, y ahí es lo que nosotros vemos en teoría, diversificación de mercados. Y a su vez, ese empresario mexicano abastecerse de Perú. ¿Cómo encima llega a una mayor rentabilidad el empresario mexicano? Tenemos un convenio de doble tributación. Entonces, aún así, continúa ganando más el empresario mexicano. Primero porque expande sus mercados y a su vez tiene una diversificación y un abastecimiento a su vez en la época de contraestación. Cuando le llamamos contraestación es aquellas épocas en el año en donde no puede abastecerse del mercado mexicano. Estamos en verano, ya estamos en invierno. Así es. Entonces, esa es una oportunidad excelente. Y cuando ustedes preguntarán cuánto está la hectárea, está, bueno, a unos promedios, por mencionar, entre $5,000 y $8,000. Cuando nosotros hemos realizado un trabajo de campo aquí, en el norte del país, lo mínimo que uno podría encontrar, y no tomando en consideración el alto costo del agua que hay aquí en México, y esta tierra donde se encuentra tiene un proveedor natural, que viene a ser de los propios ríos y lagos naturales, en donde existe todo un sistema especial. No soy técnica en ese sistema de irrigación, pero tienen el sistema de riego, el cual les permite tener un abastecimiento de agua. Entonces, los precios para inversión son toda una oportunidad para evaluar, en la cual pueden invertir al 100%, o nosotros les podemos presentar a los otros players, a los otros jugadores en Perú, en el cual pueden ser una coinversión, se puede dar lugar a una coinversión. Sí, yo quisiera hacer nada más dos comentarios muy breves y un poquito ahondando lo que comentas. Eso fue expresado el año pasado por ambos presidentes cuando de manera conjunta dijeron: no busquemos cómo competir entre nosotros, sino busquemos cómo nos unimos para nosotros ir juntos con productos bandera a competir a otros mercados. Y es exactamente lo que acabas de exponer. Exacto. Y me parece una excelente idea y oportunidad. Y el otro tema también relacionado con lo que acabas de expresar, que es estas tierras en la parte norte de la República del Perú, en la costa norte, que además de tener el beneficio del agua de manera permanente, el clima es un clima muy benévolo, el nivel de humedad que tienes allá hace que esa región sea un invernadero natural. Así es. Nosotros que hemos estado un poquito metidos en el tema de la agroindustria aquí, en la parte técnica, hemos querido llevar algunos productos para ellos, nos ha dicho, no lo necesitan. Así es. Entonces eso suma a lo que está expresando Soledad, en el sentido de que puede reducir costos de manera importante, o sea, una inversión mucho menor para sacar una muy buena rentabilidad. Sí, ¿no? Y sobre todo, productividad y rentabilidad. Así es, y sobre todo, César, como tú bien has dicho, aprovecharse de los diferentes tratados de libre comercio y ya consumidores en donde Perú ya tiene un posicionamiento. Okay. Entonces, es decir, no tendría el empresario mexicano que buscar penetrar otro mercado, como en este caso son Japón, que tenemos una excelente relación, por ejemplo, con Japón, la relación entre Perú y Japón,
sino ya tenemos un posicionamiento en el mercado europeo, tenemos un posicionamiento en el mercado americano también, pero para eso decimos nosotros le suministramos a México. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Salsas, hay un mercado bastante importante y el posicionamiento de la gastronomía peruana, como es bien conocido, ocupa los primeros lugares hoy día en el mundo. El mercado americano y sobre todo los principales supermercados se abastecen de salsas peruanas. ¿Qué es lo que está buscando hoy en día el empresario peruano? Buscar de llevar las salsas y que los envases se den lugar en Estados Unidos y de Estados Unidos que puedan distribuirlos directamente hacia México y Canadá. Esto favoreciéndose de la cadena logística y a su vez favoreciéndose de parte del Tratado de Libre Comercio. Y sobre todo de los diferentes canales y a la penetración y posicionamiento de México en relación a los países de Canadá y Estados Unidos. Entonces es una oportunidad bidireccional para ambos países. Existe una oportunidad extraordinaria para el empresario mexicano. Se está buscando representaciones, se está buscando distribuidores, se está buscando sobre todo ese empresario que quiere invertir a ganador. Porque al invertir a ganador nosotros le vamos a presentar a la carta cómo se encuentra cada producto, cada línea, sobre todo de aquellos productos que están dentro de la lista de los ganadores. Es un trabajo de inteligencia de mercado que hemos desarrollado de parte del Perú para ponerlo a disposición del empresario mexicano y le pueda permitir una toma de decisiones. Es decir, que si su planeamiento de expansión Perú se encontraba quizás dentro de 5 años, puede decir, lo evalúo porque tengo todos los elementos para que en lugar de esperar 5 años pueda ser a un tiempo mucho más inmediato. Y hay otros elementos que suman también el tema cultural. Hay mucha similitud, la parte de idiosincrasia, nos parecemos mucho. Yo creo que eso también ayuda, hoy en día nos une además el tema de la parte de la gastronomía, ¿no? De estos dos países que pues de manera conjunta fueron calificados como patrimonio de la humanidad, ambas cocinas, ambas gastronomía, cosa muy casual y real, ¿no? Porque es muy rica, muy extensa en ese sentido. Hay también casos de éxito, como lo mencionaste, en el tema de la madera. Creo que ya hay importación de madera aquí en México de manera importante. Bueno, es un mercado que a veces también, como todo, pues tiene sus altas y bajas, pero ha sido también exitoso. Y diríamos que aún falta mucho por explotar, y ahí queremos invitar a los televidentes para que estén presentes, que vamos a estar juntos también con parte de los expositores de la Cámara Peruano-Mexicana en Exposiac, que es de 17 al 19 de octubre, porque nosotros podemos convertirnos en una excelente opción, sobre todo para acabados, a la industria de casas. Tanto tenemos desde la madera, pero de pisos de madera, que somos una excelente opción, hasta el travertino y otros aspectos de productos de lujo. Correcto. También en alguna ocasión he escuchado que has comentado el tema, la industria química también podría ser una oportunidad. La industria química, la industria farma, que tiene que ver también con la parte de farma en cuanto a proveeduría. Okay. O sea, tenemos mucho por hacer en conjunto. Lo que sí queríamos confirmar a la teleaudiencia es en relación que nosotros tenemos la lista de productos que pueden ser ganadores directamente para todo empresario mexicano. Para todo, siempre la inquietud que existe cuando alguien tiene esa curiosidad de decir, bueno, vamos a explorar otros mercados, siempre hay el temor que son mercados nuevos y que no conocen. Y bueno, has comentado de que ya hay el marco normativo, el marco jurídico es totalmente transparente, abierto. Ya prácticamente el tema de aranceles están liberados, totalmente liberados, sí. Casi al 100%. Casi al 100%, lo cual es una ventaja muy interesante. Hay una comunicación interesantísima hoy entre México y Perú, líneas aéreas, creo que semanalmente hay del orden de 48 vuelos a la semana, muy similar de lo que hay entre México y Nueva York. O sea, ya se está equiparando ese tema, ¿no? Sí. Entonces, todo eso coadyuva a que el que llegue, el empresario que llegue a Perú va a sentirse prácticamente en casa. Como ¿no? en casa. Como en casa, que creo que es interesante. También complementando lo que decías del Exposiac,
Por ejemplo, este mes, en el mes de agosto, se está celebrando a finales, no tengo la fecha exacta, la Expo Alimentaria, ¿no? Que todos aquellos que puedan estar interesados en lo que comentó Soledad respecto a la agroindustria y a los productos frescos o perecederos o procesados también, ahí hay una gama muy interesante de productos que pudieran, y sobre todo con un tema de salud el tema natural, ¿no? De la parte que hoy está tan de moda de rescatar, ¿no? Por los superfoods que tú le llamas. En el próximo mes hay un evento también, creo que es la primera semana de septiembre, que tiene mucha relevancia en Perú, el tema de la comida, que es mistura. Entonces también es una oportunidad para que ustedes puedan apreciar en ese sentido la parte de la cultura gastronómica y todo lo que hay alrededor de ella, ¿no? Y en octubre, pues como les comentaba, en este caso en especial esta cuarta misión, va a coincidir con un evento también de lo que es textil y calzado allá, ¿no? Para todos aquellos que pudieran estar interesados de ver qué se hace en ese sentido allá y qué podrían traer. Y aquí, bueno, la parte cultural que me parece maravilloso que sea uno de los países invitados en el Cervantino. Sí. Eso también ayuda pues a estrechar más estos vínculos, ¿no? Y nosotros publicitamos todas las novedades, César, en el Twitter, así que los invitamos a suscribirse al Twitter @Perú en México, y también nos pueden escribir al correo que es informes @oficinacomercialdelperú.mx. Bueno, pues ahí tienen toda una gama de oportunidades y de mercados que estamos seguros que va a ser va a ser muy rentable para la empresa, muy confiable en su forma de comercializar. Hay muchos otros sectores que se pudieran explorar, y como también lo comentaste en algún momento, el tema del turismo, ¿no? Que hoy Perú ofrece una gama muy interesante de ecoturismo, del turismo cultural, del turismo gastronómico, del turismo de poder caminar 3 días por los caminos del Inca y recorrer esas maravillosas, las montañas y todo lo que es maravilloso ahí, ¿no? Bueno, no sé qué otros planes tienen ustedes como oficina, qué otras cosas nos pudiera resaltar para el corto plazo, digamos, sí, aparte de lo que ya nos has dicho. Sí, nosotros promovemos y nos basamos en 3 pilares: el de comercio, donde organizamos ruedas de negocios, donde utilizamos emisiones comerciales tanto para compradores como para exportadores. A su vez, nosotros realizamos planes de trabajo conjunto con los exportadores, visitas, si nos interesa conocer una serie de compradores para poder hacer el matchmaking directamente con la lista que nosotros ya tenemos de los exportadores que tienen mucha experiencia en los diferentes mercados, es decir, son especializados en diferentes mercados, y sobre todo un mercado tan exigente como es México, porque México es un mercado muy exigente, lo cual nos parece bastante bien. Otro de los pilares que nosotros desarrollamos es el de inversiones, en la cual nosotros para cualquier empresa podemos promover visitas de negocios, y a su vez algo muy interesante para el empresario mexicano cuando nosotros nos referíamos al sector infraestructura. Es decir, si tenemos una empresa que quisiera desarrollar dentro de las licitaciones de asociación público-privado, nosotros les presentamos 360 con ProMéxico. Existe una división en ProMéxico que puede apoyarlos con incentivos desde el viaje, desde la estadía, para que esta empresa, de acuerdo a los parámetros que tiene ProMéxico, pueda apoyarlo para encontrarse en Perú. Y nosotros como oficina hacerle la agenda de negocios en Perú, en la cual, de acuerdo al perfil, pueda luego apostar por la licitación. Estás hablando específicamente en el rubro de la infraestructura. De la infraestructura, por mencionar un ejemplo. Pero si hay algún interesado en el tema de importación y que quiera ir a explorar esa, ¿también hay un tema ahí de ayuda, de apoyo, de colaboración? ¿O ese no? sector de importaciones, por ejemplo, como una agencia, nosotros, ¿no? Claro, de ellos se encarga ProMéxico.
en que los pueda ayudar. Nosotros como oficina no, No, pero sí ProMéxico. ProMéxico, o sea, ProMéxico apoya a aquellos que quieran exportar de Perú, de México hacia Perú. Así es. Pero en este caso estamos buscando a aquellos que quieran traer productos peruanos hacia México. ¿Existen programas de ayuda? Para no. importadores no. No. Pero las ventajas que tienen los importadores, como lo mencionábamos ahora, era cuáles son aquellos sectores en que son muy importantes para la importación. Esa es la información que nosotros proveemos. Entonces, ahí es donde uno puede realizar una evaluación a la carta, que mencionaba, porque está hecho a la carta, porque pueden ver que está libre de aranceles, son productos a ganador. Es decir, yo importador, yo comprador, me apuesto por estas líneas de productos de estos diferentes sectores de parte de Perú, porque sé que tienen una ventaja competitiva frente a todos los otros países y que tienen mucha demanda en Perú. Entonces, indirectamente, el trabajo que nosotros hacemos para los exportadores beneficia al importador mexicano. Ok, perfecto. Está muy claro. Y es un tema muy interesante. Algo que me han preguntado en algunas ocasiones y no he tenido, la verdad, una respuesta satisfactoria, diría yo, es que hay una entidad en Perú que se llama Sierra Exportadora. ¿Cuál es el papel de Sierra Exportadora? Sierra Exportadora es un organismo que está adscrito al MINAGRI, que viene a ser el Ministerio de Agricultura. La promoción, lo que vendría a ser el homólogo de Acerca. Vale decir, dentro de Acerca maneja varios proyectos y uno de ellos fue justamente la marca posicionamiento que lo hizo con mucho éxito del tequila en el mundo. Entonces, Sierra Exportadora es la que se encarga de ese posicionamiento específico y sobre todo de todos aquellos productos que vienen de los Andes. Específicamente de los Andes. ¿Y hay información de lo que de esos productos también a través de ustedes? A través de nosotros. Página? Podemos mencionar un tema de inclusión social que hace poco lo venimos desarrollando en conjunto con Minagri, que estaba referido a las cacaoteras. Este grupo de mujeres que antes se dedicaban al cultivo de coca y de acuerdo a la política que nosotros tenemos en Perú, era la erradicación de la coca pero sustituirlas por otro producto. El producto a escoger fue el cacao. Tenemos un excelente producto de cacao y ustedes tienen un excelente posicionamiento como México. Entonces ahora se han triplicado nuestras exportaciones del cacao de Perú a México. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una industria desde gourmet, desde para el abastecimiento del turismo y para los diferentes mercados globales, así como la instalación de las plantas de inversión extranjera directa de primera aquí en el país. Entonces, como podrán ustedes observar, aquellos importadores en la cual quisieran apostar por la quinoa, por ejemplo, tipo en POPs, y poder tener ese relacionamiento directo con todas estas grandes empresas y plantas que se encuentran acá como un Hershey's o los diferentes supermercados que trabajan directamente con estos distribuidores locales, es una excelente oportunidad para decir, esta demanda del consumidor y de estas plantas globales, yo puedo ser un distribuidor directo. Perfecto. Bueno, digo, el tema es amplio, podríamos estar aquí toda la tarde, noche y no terminar. Creo que han podido apreciar la capacidad y el conocimiento tan profundo que tiene Soledad de todo este tema comercial. Ya nos ha dado sus coordenadas donde podemos comunicarnos o hacer contacto con ustedes, si los puedes repetir. Sí, es muy importante eso para aquellos que tengan interés. Y sobre todo que el programa lo subimos también a la red y queda, y a todos aquellos que lo consulten pues puedan tener esa inquietud, ¿no? Es en el Twitter, a través de @Perú en México, que lo pueden ubicar a través del Google, y nuestro correo es informes@oficinacomercialdelperú.mx. Perfecto. Bueno, pues Soledad, solamente nos resta agradecerte nuevamente, ofrecerte este foro de manera permanente, abierta. Muchísimas gracias. El día que gustes, o sea, nosotros estamos aquí todos los jueves de 6 a 7, las veces que tú necesites de nuestro apoyo para divulgar todas las actividades que estás realizando. Será un placer para nosotros colaborar contigo. Te agradecemos y nos congratulamos de tener a una representante con esa capacidad y ese conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que ahora vamos a entrelazar y ser más dinámico esa relación de la Cámara con la oficina comercial, porque no hay inteligencia de mercado si no se difunde. Y ustedes teniendo este espacio en televisión,
La verdad que es una buena difusión del objetivo de esta asociación, que es incrementar el comercio y las buenas relaciones entre Perú y México en todos los sectores que ustedes también promocionan. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, queridos amigos, pues fue un placer estar con ustedes como cada jueves a las 18 horas. Los invitamos para la próxima semana, siempre con un tema novedoso, diferente y seguramente de interés para ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.